Recuerdo ese día como si fuera ayer. Era un miércoles por la tarde. La semana ya estaba rodando y yo, Carolina, estaba metida de lleno en mis cosas. Había un problema con la latencia en uno de los servidores de desarrollo, y estaba en modo detective, analizando cada línea de código, cada gráfico de rendimiento. De repente, mi buzón de Teams parpadeó. Era Esteban, el CTO. Reunión urgente, ahora mismo, mi oficina. Eso ya era raro. Esteban no era de urgencias de última hora, y menos un miércoles. Mi cabeza, que siempre va 2 pasos por delante, sintió una punzada. Una premonición, supongo. De esas que te dicen que algo no va bien, aunque no sepas el qué. Fui a su oficina. Él ya estaba sentado, con una expresión seria que no me gustó nada. No me miró a los ojos, no del todo. Me invitó a sentarme y ahí vino. Las palabras salieron de su boca como balas de hielo. Carolina, hemos tomado una decisión difícil. La empresa está en un proceso de reestructuración. Necesitamos un cambio de dirección estratégica. Puro humo. No había motivos claros, solo esas frases vacías que usan para disfrazar lo que no quieren decir. Yo estaba en shock. Mi mente procesaba cada palabra, pero no las entendía, no de verdad. ¿Reestructuración? ¿Cambio de dirección? Yo era la que mantenía todo funcionando. ¿Qué cambio podían querer sin mí? Mientras él seguía con su discurso aprendido, algo pasó. Estaba mirando mi portátil, que lo había dejado abierto en mi escritorio, y vi cómo mi sesión se cerraba. Parpadeó y se fue. Intenté volver a entrar, por inercia. Acceso denegado. La pantalla lo decía bien claro. Ahí lo entendí. Ya me habían sacado del sistema. Mientras Esteban me soltaba su rollo de la reestructuración, alguien ya estaba borrándome de la empresa. No hubo tiempo para despedirme de nadie, ni para copiar un archivo personal, ni siquiera para asimilar la noticia. Fue todo tan rápido, tan frío. Me sentí como si me hubieran arrancado un trozo de mí sin anestesia. Esteban terminó su monólogo, y justo entonces la puerta se abrió. Un guardia de seguridad, un tipo grande y silencioso, entró y se quedó de pie junto a la puerta, sin decir nada. Me acompañó hasta mi puesto. Ahí, sobre mi escritorio, había una caja de cartón pequeña. Dentro estaban mis cosas, mi taza favorita, un par de fotos, mi bolígrafo de la suerte, todo lo que era mío, empaquetado como si fuera basura. Ni siquiera me dejaron revisar mis pertenencias con calma. El guardia solo me miraba, con esa expresión vacía. La humillación. Eso fue lo peor. Sentí que me trataban como a una criminal, como si hubiera hecho algo terrible. Yo, que había dado años de mi vida a esa empresa. Salí de la oficina con esa caja en mis brazos. Las calles de Buenos Aires estaban llenas de gente, el bullicio normal de la tarde, pero para mí, todo sonaba lejano, como si estuviera dentro de una burbuja. Caminaba, pero no sentía mis pies. Mi mente repasaba la escena una y otra vez. ¿Por qué? ¿Qué había hecho mal? Había resuelto problemas. Había trabajado noches enteras. Había sido leal. La falta de una razón real era la bofetada más dura. No es que no me despidieran, es que no me dieran una explicación honesta. Eso me dolió más que cualquier otra cosa. Llegué a casa, mi pequeño apartamento en Palermo. Dejé la caja en el suelo y me senté en el sofá. En silencio. No había lágrimas, solo una sensación de vacío, de estar hueca por dentro. Pero en el fondo de mi mente, esa vocecita que siempre me acompaña, empezó a señalar cosas. Detalles. Mi rol. Yo era la arquitecta de la infraestructura, la que había diseñado e implementado el sistema de balanceo de carga. Ese sistema que nadie más entendía del todo, el que mantenía todo funcionando sin problemas, la columna vertebral de la empresa. A medida que la noche avanzaba y el silencio se hacía más profundo, la magnitud de la imprudencia de su despido empezó a calar. No era solo una injusticia personal, era una negligencia operativa grave por parte de mi Antoine Ninex. Ellos. Mi código, mis configuraciones, eran las que mantenían ese balanceador activo. Era mi bebé, por así decirlo. ¿Cómo pudieron pasar eso por alto? ¿Cómo pudieron pensar que podían simplemente sacarme y que todo seguiría igual?
La preocupación por su propia irresponsabilidad se mezcló con un atisbo de algo más oscuro en mi mente. Una premonición de un desastre inminente. Un desastre que, de alguna manera, ellos mismos habían orquestado al echarme. Cerré los ojos. La sensación de traición era inmensa. Me oprimía el pecho. Pero también lo era la conciencia de mi propio valor, de lo mucho que yo aportaba. Se arrepentirán de esto, susurré para mí misma, no como una amenaza, sino como la simple constatación de una verdad inevitable. Era un hecho, y yo solo tenía que esperar a que se dieran cuenta. Los días después del despido fueron un torbellino de emociones contenidas. Me levantaba en mi pequeño apartamento, mirando el horizonte de Buenos Aires. La ciudad que antes me inspiraba, ahora parecía completamente indiferente a mi dolor. No había lágrimas, solo una amargura constante, un nudo en el estómago que no se deshacía. Pasé horas, días, repasando mi trayectoria en la empresa. 10 años. 10 años de mi vida le di a ese lugar. Empecé como una junior, una novata con ganas de aprenderlo todo. Recuerdo noches en vela, resolviendo problemas críticos que nadie más podía descifrar. Fines de semana enteros sacrificados para implementar nuevas soluciones, para asegurarme de que todo funcionara a la perfección. Yo fui la que construyó gran parte de esa infraestructura desde cero, línea por línea, sistema por sistema. Era mi creación, mi legado. Mi joya de la corona, sin duda, era el sistema de balanceo de carga. Lo diseñé y lo gestioné. Era complejo, sí, pero increíblemente robusto y eficiente. Había pensado en cada posible escenario de falla. La clave de todo era el protocolo de failover automático, que garantizaba la continuidad del servicio, desviando el tráfico al sistema de respaldo si el principal fallaba. Para activar ese protocolo, se necesitaba un token personal intransferible. Lo implementé así como una medida de seguridad, para que solo alguien con mi nivel de conocimiento y autoridad pudiera manejarlo. Estaba orgullosa de haber creado una solución tan robusta, algo que mantenía a la empresa en línea 24 horas al día, 7 días a la semana. Nadie más tenía un conocimiento tan profundo de ese sistema como yo. Era mi bebé tecnológico. Y a pesar de todo eso, me despidieron. Pensar en ello me llenaba de una rabia fría. Recordaba cómo había rechazado otras ofertas laborales, algunas muy tentadoras, por lealtad a la empresa y a mi equipo. Creía que formaba parte de algo importante, que mi trabajo era valorado, que mi dedicación era reconocida. La traición de Esteban fue una puñalada no solo a mi carrera, sino a mi sentido de propósito. Me hizo sentir estúpida, ingenua por haber confiado tanto. Esos pequeños sacrificios personales se acumulaban en mi mente. Citas canceladas con amigos, vacaciones pospuestas una y otra vez, proyectos personales aparcados hasta que tuviera más tiempo. Todo por una empresa que ahora me había desechado como un objeto viejo, sin una palabra de agradecimiento, sin una explicación real. La amargura se profundizaba con cada recuerdo, tiñendo mis pensamientos. Me sentía sola. Después del despido, no hubo llamadas de apoyo de mis colegas, ni siquiera una explicación sensata de recursos humanos. Nadie me defendió. Nadie preguntó el por qué. Parecía que todos se habían encogido de hombros y habían seguido con sus vidas. Me di cuenta de que, en el mundo corporativo, como una amiga solía decir, eran leones, no ovejas. Cada uno miraba por lo suyo. Eso me dolió. El silencio de los que consideraba mis compañeros. La vida sin la rutina del trabajo se sentía extraña, vacía. Intenté buscar otras oportunidades, pero la sombra del despido sin causa planeaba sobre mi confianza como una nube. Oscura. ¿Cómo explicaría esa reestructuración sin sonar a víctima? Pero a medida que los días pasaban, me di cuenta de algo importante. Mi valor no debería depender de la aprobación ajena, ni de un puesto de trabajo. Mi valor estaba en mi conocimiento, en mis habilidades, en lo que yo era capaz de crear. Y ellos, al echarme de esa manera, habían despreciado todo eso. Una noche, mientras el silencio de mi apartamento me envolvía, la pregunta crucial flotó en el aire. ¿Qué harían ahora sin mí? Era una pregunta retórica al principio, un desahogo de mi frustración. Pero poco a poco, el peso de la respuesta empezó a resonar. Yo conocía sus sistemas, cada rincón,
cada debilidad. Sabía exactamente dónde estaban los puntos ciegos, las posibles fallas. Y la más grande de todas era el balanceador de carga, y mi token personal. El dolor aún estaba ahí, como una brasa, pero debajo, una chispa de entendimiento comenzaba a encenderse. Ellos se habían metido en un lío enorme al echarme, y ni siquiera lo sabían. Una semana después de mi despido, la vida seguía siendo un remolino de nada. Me sentía perdida, sin rumbo, y con esa amargura constante que no me dejaba en paz. Un día, mientras intentaba poner orden en el caos de mi apartamento, tropecé con una vieja libreta de notas. Era una de esas que usaba en la oficina, llena de mis garabatos, diagramas y especificaciones técnicas. La abrí al azar y ahí estaban. Mis diseños, los esquemas intrincados del sistema de balanceo de carga, las notas sobre el protocolo de failover automático. Ver mis propias creaciones, mis soluciones meticulosas, me trajo un estallido de ira. No era tristeza, no era pena. Era pura indignación, una rabia fría que me quemaba por dentro. El dolor que me había embargado desde el despido empezó a transformarse. La humillación, esa sensación de haber sido tratada como desechable, se convirtió en una determinación fría y cortante. No quería una venganza ciega, de esas que te carcomen el alma. Lo que quería era justicia. Y la justicia, en este caso, residía en permitir que la verdad de mi valor y la negligencia de ellos se manifestara por sí misma. No tenía que hacer nada. Solo tenía que dejar que las cosas siguieran su curso. Repasé mentalmente, una vez más, la arquitectura completa de ese balanceador. Cada nodo, cada conexión, cada línea de código. Y sí, confirmé lo que ya sabía en el fondo de mi mente. El protocolo de failover automático, ese que era crítico para la continuidad del servicio, y que garantizaba que la plataforma no se cayera, dependía de un token personal e intransferible, un token que solo yo poseía. Lo había diseñado así como una salvaguarda. Era mi responsabilidad mantener la seguridad y el control, asegurarme de que nadie sin el conocimiento adecuado pudiera manipular un sistema tan vital. No había copias, no había accesos alternativos que yo hubiera dejado documentados para terceros. Era por diseño, una medida de seguridad que yo misma había implementado pensando en la protección de la empresa. Y de repente me di cuenta de la crueldad de su omisión. Al despedirme sin previo aviso, sin una transición adecuada, sin pedirme que transfiriera ese conocimiento crítico o que facilitara el acceso a ese token, Esteban y la gerencia habían abierto una brecha fatal en su propia infraestructura. No fue una falla de hardware, ni un error de software. Fue una falla de gestión. Fue su miopía, su arrogancia, lo que había creado esta vulnerabilidad. Habían menospreciado mi valor y, al hacerlo, habían puesto en riesgo todo el negocio. La resolución se asentó en mi interior como una losa de hielo. No haría nada. No los advertiría, no les ofrecería mi ayuda. Dejaría que las consecuencias de su propia miopía se desplegaran por sí solas. Era una venganza pasiva, sí, pero sabía que sería devastadora. No tengo que mover un dedo para que esto explote, pensé. Ellos mismos encendieron la mecha al echarme. Y ahora esa mecha estaba ardiendo. Lenta, pero inexorablemente. Empecé a prepararme para lo que sabía que venía. Organicé mis documentos personales. Puse al día mi currículum. Pero también, de forma sutil, comencé a revisar noticias tecnológicas, a monitorear el estado general de la industria y, de reojo, a buscar cualquier indicio sobre la firma. No buscaba atacar, ni sabotear. Solo quería observar. Quería ver cómo se desarrollaba todo, cómo reaccionaban cuando la realidad los golpeara en la cara. Me construí un escudo emocional. Si algún colega me llamaba, si llegaban chismes o rumores, ya no me afectarían. Mi mente estaba enfocada, clara. No había lugar para el sentimentalismo, para la pena. Era un asunto de principios, de profesionalidad y de una justicia que se serviría sola. Una tarde, me miré en el espejo. Mi expresión era diferente. Más serena, más fuerte. La mujer que me devolvía la mirada había dejado de ser la víctima confundida. No me hicieron ruido al despedirme. Susurré, repitiendo la frase que se convertiría en
mi mantra. Y su caída será igual de silenciosa, para mí. La cuenta regresiva había comenzado, y yo solo tenía que esperar. Después de esa resolución fría, la vida se transformó en una espera calculada. Adopté una rutina diaria que parecía normal. Me levantaba, hacía ejercicio, leía noticias, buscaba alguna que otra oferta de trabajo, pero por dentro, mi mente no paraba. Sabía que el sistema que yo había diseñado no fallaría de inmediato. Era robusto, de eso no cabía duda. Había puesto años de mi vida en hacerlo así, a prueba de todo. Pero también sabía que no era infalible, no sin mi supervisión constante, sin mis optimizaciones diarias y, sobre todo, sin ese token de respaldo que solo yo poseía. Era como un coche de carreras de alta gama. Funcionaría un tiempo por inercia, pero sin el piloto experto y el mantenimiento adecuado, tarde o temprano se estropearía. Empecé un monitoreo discreto. No intenté acceder a ningún sistema interno de la empresa. Eso sería una estupidez y una violación de mi contrato. Pero hay herramientas públicas, sitios web que monitorean la disponibilidad de servicios de grandes empresas. Los usaba para observar la salud visible de su plataforma desde fuera, sin levantar ninguna sospecha. Al principio todo parecía en orden, pero con mi ojo entrenado, el que había estado mirando esas métricas durante años, empecé a notar pequeñas anomalías, ligeros picos de latencia aquí y allá, interrupciones casi imperceptibles, microcaídas que duraban apenas unos segundos y que un usuario normal no notaría, pero que yo, la que conocía cada tornillo de ese sistema, reconocía al instante. Eran las primeras grietas, las señales de que el balanceador estaba empezando a sufrir. Yo conocía los ciclos de tráfico, las cargas habituales, los puntos débiles y fuertes de cada componente. Basándome en todo eso, pude estimar con bastante precisión cuándo el balanceador empezaría a mostrar signos críticos de debilidad sin el mantenimiento y la optimización constantes que yo le daba. Calculé que una falla significativa no tardaría en llegar, que sería cuestión de días, quizás una semana como mucho. Era una premonición basada en datos y experiencia, no en un deseo. Mientras esperaba, también me preparé. Revisé mi contrato de trabajo, cada cláusula de confidencialidad y propiedad intelectual. Me aseguré de no violar absolutamente ningún acuerdo. No quería darles la más mínima excusa para culparme de algo más que mi ausencia. También preparé mentalmente mis respuestas para cuando la inevitable llamada llegara, porque sabía con absoluta certeza que lo harían. Me imaginaba el escenario del contacto. No serían Esteban ni la directiva al principio. Sería alguien de recursos humanos, con esa voz untuosa que usan para endulzar las malas noticias, o un colega desesperado intentando pescar información. Predije que no me contactarían de inmediato para pedir ayuda, no. Lo harían cuando el problema ya fuera evidente, cuando la plataforma empezara a tambalearse de verdad. Ensayé mentalmente mi negativa, fría, profesional, sin una pizca de rencor en la voz, solo hechos. Mis accesos fueron revocados, diría. No tengo información. Sin un lo siento, sin un me hubiera gustado ayudar. Solo la verdad, desnuda y cortante. Para fortalecer mi posición aún más, me puse en contacto con el profesor Morales, un antiguo mentor de la universidad, experto en seguridad informática y arquitectura de sistemas. Le planteé un escenario hipotético. Imagina un balanceador de carga crítico diseñado con un token personal e intransferible para el failover automático, como una medida de seguridad extra. ¿Qué pasaría si el único titular de ese token fuera despedido sin una transición adecuada o transferencia de conocimiento? Su respuesta fue inmediata y contundente. Sería una negligencia grave por parte de la empresa. El sistema estaría en un punto ciego de seguridad y operación. Sin ese titular, el failover no funcionaría, y la plataforma estaría en riesgo inminente de una caída catastrófica. Su validación me dio una tranquilidad extra. En caso de que intentaran culparme, yo tenía un experto externo que confirmaría mi diseño y su importancia. Aunque no había copiado absolutamente nada de la empresa, ni un solo archivo, ni una línea de código, no lo necesitaba.
Tenía en mi memoria el historial completo de mis contribuciones, las fechas exactas de implementación de los sistemas clave, los detalles técnicos de cada componente y, por supuesto, la naturaleza exacta del token y por qué era intransferible. Podría, si fuera necesario, reconstruir cada paso, cada decisión, cada salvaguarda que había puesto en el sistema. Mi cerebro era mi mejor documentación, y ellos no podían borrar eso. 2 días después de mi despido, tal como lo había previsto, los informes externos de disponibilidad empezaron a mostrar esas pequeñas caídas de servicio de forma más persistente. Ya no eran solo picos de latencia, eran interrupciones reales, aunque cortas. Todavía no eran catastróficas, no como para que los noticieros hablaran de ello, pero para mí, Carolina, era la primera señal innegable de que el balanceador estaba sufriendo. Estaba débil, tambaleándose. Sentí un escalofrío, una mezcla de confirmación y una extraña calma. El reloj estaba en marcha, y yo solo tenía que sentarme y observar. Un nuevo día amaneció, pero este no era como los demás. Lo supe desde el momento en que encendí mi monitor. Los pequeños temblores que había estado observando en los días anteriores se habían convertido en un terremoto. El balanceador de carga, mi bebé tecnológico, había fallado por completo. La plataforma de la firma de software, esa misma que yo había ayudado a construir y mantener, estaba caída. Globalmente. No era una interrupción menor, era un apagón total. Empezaron a aparecer reportes en Down Detector, esos sitios que monitorean el estado de los servicios en línea, y luego, las noticias especializadas. Empezaron a hacerse eco del problema. Mi corazón no latió más rápido. Sentí una extraña calma, una confirmación de lo inevitable. La primera llamada llegó a mi teléfono móvil, no de Esteban, como yo había predicho, sino de recursos humanos. Era Laura, una de las encargadas. Su voz sonaba nerviosa, demasiado conciliadora para mi gusto. Me preguntó si podría ayudar a un antiguo colega o dar algunas indicaciones sobre un pequeño problema técnico que estaban teniendo. Escuché su tono, su intento de suavizar lo que sabían que era un desastre. Mi respuesta, ensayada mentalmente 1000 veces, salió sin un titubeo. Laura, como sabes, mi acceso a los sistemas de la empresa fue revocado el miércoles pasado. Ya no tengo ninguna capacidad para asistirles ni para acceder a ninguna información. Lo siento, pero estoy desvinculada y no puedo hacer nada. La escuché titubear, sin saber qué decir, y luego me despedí con educación. Poco después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Esteban. Su voz estaba tensa, con un rastro evidente de pánico. Ya no había rastro de la frialdad calculada que había usado para despedirme. Directamente, sin rodeos, me pidió los accesos o las copias del token para reactivar el failover. Me exigió que le diera la clave para solucionar su problema. Respondí con la misma voz clara y profesional que había usado con Laura, sin elevar el tono, sin una pizca de emoción. Esteban, como sabes, mi acceso fue revocado el miércoles pasado, sin previo aviso ni posibilidad de transición. En cuanto al token, fue diseñado para ser personal e intransferible, una medida de seguridad que yo misma implementé para proteger la integridad del sistema. No tengo copias físicas, y el protocolo está diseñado para requerir el acceso del titular directo. Es por diseño, Esteban. Él intentó discutir, su voz subiendo de volumen. Incluso apeló a mi lealtad a la empresa. ¡Lealtad! La ironía de sus palabras me pareció grotesca. Me mantuve firme. Le recordé, sin rencor, solo con hechos, que fui desvinculada sin previo aviso ni una transición adecuada, haciendo imposible cualquier transferencia de conocimiento o acceso a sistemas críticos. Mis protocolos de seguridad siempre fueron estrictos, Esteban, le dije. Eso era para proteger la empresa, no para dañarla, y tú mismo decidiste prescindir de mi conocimiento y de esos protocolos. La conversación se volvió más tensa. Esteban, frustrado, me acusó de retener información, de sabotaje implícito. Con toda la calma del mundo, le sugerí que revisara la documentación interna de los protocolos que yo misma había escrito. Sabía que la documentación estaba ahí, detallada, pero también sabía que sin mi guía, sin mi conocimiento profundo, era un laberinto de información que no podrían descifrar a tiempo. Todo lo que necesitas saber está documentado, le aseguré,
sabiendo que era una verdad a medias para alguien que no lo había diseñado. Unas horas más tarde, cuando el caos ya era absoluto y la plataforma seguía caída, recibí una llamada inesperada. Era de Marcos, un contacto de un proveedor externo de seguridad con el que yo había trabajado muy de cerca en la implementación de ciertos componentes. Sonaba preocupado. Me informó que la firma de software los había contactado en pánico, pidiendo ayuda desesperada para el balanceador. Sin darse cuenta, Marcos validó mi posición. Me confirmó que, según sus propios registros de implementación y las conversaciones que había tenido conmigo, el token efectivamente fue diseñado para ser personal e intransferible por mí, sin copias de respaldo centralizadas por motivos de seguridad. Su testimonio era oro. Colgué el teléfono. La plataforma seguía completamente fuera de servicio. No necesité mover un dedo. No necesité alzar la voz. No necesité sabotear nada. Mi trabajo, la forma en que yo había diseñado y protegido el sistema, había ejecutado la venganza por sí solo. Solo necesité decir no, y la trampa que ellos mismos habían tendido al Halstead Shield. Despedirme de esa manera se había activado. El silencio tras la tormenta era el sonido de su propia caída. Las 12 horas siguientes fueron una eternidad. Yo estaba en casa, pero mi mente estaba en esa empresa, en esa plataforma. Monitoreaba las noticias tecnológicas, las redes sociales, los foros especializados. Era una avalancha. Lo que había sido un pequeño problema técnico se había convertido en una caída global sin precedentes. Los titulares ardían. Clientes importantes, de esos que dependen del servicio para su día a día, empezaron a emitir comunicados de prensa. Exigían explicaciones, compensaciones y, lo que era peor, amenazaban con irse a la competencia. Podía sentir la desesperación en el aire, aunque estuviera a kilómetros de distancia. Me imaginaba el caos dentro de la empresa. Los equipos de TI, mis antiguos compañeros, debían estar desbordados, intentando soluciones alternativas, parches, reinicios, todo lo que se les ocurriera. Pero yo sabía que era inútil. Sin mi conocimiento profundo del balanceador, sin el token personal que activaba el failover, estaban dando palos de ciego. La junta directiva, esos señores que solo ven números y no la ingeniería detrás de ellos, debían estar furiosos, exigiendo respuestas que nadie podía darles. Era como ver una película de terror donde los protagonistas no pueden ver lo que se avecina, pero tú sí. Unas horas después de la conversación con Esteban, recibí otra llamada de Marcos, el de la empresa externa de seguridad. Su voz era más grave, más seria. Me dijo que la firma de software los había presionado muchísimo, pidiéndoles que encontraran una solución a cualquier precio. Marcos, profesional como era, les había confirmado a la junta directiva lo mismo que me había dicho a mí. La arquitectura del token era, de hecho, como yo la había descrito, personal e intransferible, y que la falta de una transición adecuada o de un protocolo de acceso alternativo para el failover era, cito sus palabras, una grave negligencia interna. Esa frase fue música para mis oídos. Exoneraba a Carolina completamente y señalaba directamente a la gestión. Era la validación externa que necesitaba. Pensé en Esteban. Él estaba en el ojo del huracán, no me cabía duda. Sus explicaciones, esas mismas evasivas que me dio a mí, ahora eran débiles, patéticas. Seguramente intentó culparme de sabotaje o retención de información, pero la validación de Marcos y la documentación que yo misma había dejado, aunque compleja, lo desmentían. Se iba a revelar que él, el CTO, no tenía una comprensión completa de los sistemas críticos que supervisaba. Era el karma, o la justicia poética, como quieras llamarlo. Él había pensado que yo era prescindible, y ahora su ignorancia estaba costando millones a la empresa. Las llamadas que imaginaba de los departamentos de ventas y atención al cliente debían ser apocalípticas. Esos clientes importantes, que se habían ido, no volverían tan fácilmente. Los grandes contratos se perderían. Y con cada hora que la plataforma seguía caída, más clientes migrarían a la competencia. La reputación de la empresa se estaba desplomando. No era solo un problema técnico, era un desastre de imagen, de negocio. Al final de esas agonizantes 12 horas, recibí la noticia de forma indirecta, a través de un antiguo compañero que, sorprendentemente,
Me escribió un mensaje de texto. Esteban había sido despedido, con efecto inmediato, por negligencia grave y falta de supervisión. Su caída fue tan silenciosa y discreta como él había planeado la mía. No hubo comunicados de prensa sobre su salida, solo un cambio interno rápido para intentar contener el fuego. Pensé en la ironía. Él me había echado sin ruido. Y ahora, el silencio de su propio despido era el eco de mi venganza. Con la crisis en su punto álgido y Esteban fuera, la Junta, desesperada, autorizó a Recursos Humanos a contactarme de nuevo. Esta vez la llamada fue diferente. No era para pedir indicaciones o ayuda a un antiguo colega. Era Laura, de nuevo, pero su voz ya no era conciliadora. Estaba al borde de las lágrimas. Me suplicó. Me rogó que volviera. Mariana López, me dijo, usando mi nombre completo, algo que nunca había hecho. Por favor, te necesitamos. La empresa se está yendo a pique. Vuelve, bajo tus condiciones. La plataforma finalmente volvió a estar en línea después de esas 12 agónicas horas. No fue gracias a ellos, lo sabía. Fue un esfuerzo monumental, una solución temporal y precaria, un reconocimiento tardío de su error. Pero el daño ya estaba hecho. La confianza de los clientes se había roto. La moral de los empleados, que habían visto cómo se derrumbaba todo por la arrogancia de la gerencia, estaba por los suelos. Y la posición de la empresa en el mercado había sufrido un golpe devastador del que tardarían años en recuperarse, si es que lo hacían. Yo solo había observado, y la empresa se había desmoronado por sí misma. Al día siguiente, mi teléfono volvió a sonar. Ya no era Laura de Recursos Humanos. Esta vez, el identificador de llamadas mostraba un número que no conocía, pero que intuí importante. Era la presidenta de la junta directiva. Su voz, que antes solo había escuchado en discursos formales, sonaba diferente. Había una mezcla de arrepentimiento y una urgencia palpable. Me ofreció volver, pero no como la analista que era. No. Me ofreció el puesto de jefa de infraestructura, con un equipo bajo mi mando, plena autonomía para tomar decisiones y, por supuesto, un contrato significativamente mejorado. No me lo pensé 2 veces para escucharla, pero tampoco me apresuré a decir que sí. No iba a ser una vuelta fácil. Pasé los siguientes días estableciendo mis condiciones, con la misma frialdad y pragmatismo que ellos habían mostrado al despedirme. Exigí una disculpa formal por escrito de la junta directiva, algo que limpiara mi nombre y reconociera su error públicamente. Pedí la garantía de un equipo competente, no solo relleno de personal, sino gente que realmente supiera lo que hacía y estuviera comprometida. También un presupuesto acorde a las necesidades reales de la infraestructura, sin recortes absurdos que pusieran en riesgo la estabilidad del sistema. Y lo más importante de todo, total autoridad sobre la arquitectura de la infraestructura, sin interferencias políticas ni decisiones tomadas por gente que no entendía de tecnología. No era venganza, no era un capricho. Era simplemente asegurarme de que nunca más volverían a subestimar mi trabajo ni a poner en riesgo la empresa por arrogancia. Quería las herramientas y la libertad para hacer mi trabajo bien y con seguridad. Tras unos días de negociaciones tensas, donde cada palabra fue medida y cada punto fue discutido con firmeza, finalmente acepté. Mi regreso a la empresa fue anunciado con una mezcla palpable de alivio por parte de la gerencia y una vergüenza que casi podía tocarse en el ambiente. Algunos colegas me miraban con admiración, como si hubiera vuelto de la guerra. Otros con un miedo palpable, como si supieran que yo ahora era la que tenía el poder, la que recordaba cada detalle de lo que había pasado y lo que había causado su caída. Había vuelto, sí, pero no como una empleada más. Había vuelto como la salvadora, la única que podía poner orden en el caos que ellos mismos habían creado. Asumí mi nuevo rol con la misma profesionalidad y dedicación que siempre me habían caracterizado, pero esta vez con una diferencia clave. Ahora tenía el poder para hacer las cosas bien y para que se hicieran a mi manera. Lo primero que hice fue reestructurar el equipo de infraestructura. Traje gente de confianza, expertos que compartían mi visión y mi ética de trabajo, y puse a cada uno en el puesto donde mejor podía rendir. Implementé nuevos protocolos de seguridad, reforzando cada punto débil que yo conocía a la perfección. Con mi guía,
el sistema se estabilizó más que nunca. El balanceador de carga, mi bebé tecnológico, ahora tenía el respaldo adecuado. Los tokens duplicados bajo estrictos protocolos de seguridad y un equipo que entendía su funcionamiento a fondo. La empresa, poco a poco, empezó a recuperar la confianza de sus clientes y a sanar sus heridas, aunque el golpe había sido duro. Unos meses después, la empresa comenzó a recuperar el terreno perdido, pero la cicatriz de esas 12 horas de caída global persistiría por mucho tiempo en la memoria de todos. Yo, desde mi nueva oficina, que ahora tenía unas vistas panorámicas increíbles de la ciudad, reflexionaba sobre todo lo que había pasado. No me hicieron ruido al despedirme, susurré para mí misma repitiendo mi mantra, y su caída fue igual de silenciosa, para mí. Una sonrisa sutil se dibujó en mis labios. No era una sonrisa de malicia, sino de satisfacción. La satisfacción de saber que mi valor había sido reconocido, aunque fuera a la fuerza. La satisfacción de la justicia que se había servido sola. Esta historia, al final, no fue solo sobre venganza, fue sobre el valor del conocimiento y la importancia de respetar a quienes lo poseen. Esteban no fue destruido por una acción mía, sino por su propia ceguera y su arrogancia. Él y la Junta pensaron que podían deshacerse de mí como si fuera un engranaje cualquiera, sin entender que yo era el motor, la que mantenía todo en marcha. La justicia kármica se había servido sola. Yo no tuve que mover un dedo para que ellos cayeran. Solo tuve que permitir que las consecuencias de sus propias decisiones se manifestaran. Así es como una empresa se desmorona por la arrogancia, no por la malicia. Me sacaron sin ruido, y el silencio de su caída fue la banda sonora de mi propia justicia. Recuerden esto, en el ajedrez corporativo, a veces el movimiento más devastador es simplemente no mover una pieza, dejar que el otro jugador se enrede en su propia estrategia. ¿Alguna vez te han subestimado tanto que tu ausencia se convierte en su mayor verdugo? ¿Tienes una historia donde la inacción estratégica fue la mejor venganza? Quiero escucharla. Déjame tu comentario abajo y comparte tu historia. Y si te gustó este relato de justicia y estrategia, no olvides darle me gusta, suscribirte para más historias como esta y activar la campanita. Hasta la próxima.